cosas que ella decía que más les preocupa es justamente que ella dice que Javier no habría cumplido con este arresto domiciliario que él estaría. Nosotros fuimos, conversamos con el abogado de Javier y esta fue su respuesta. Lamentamos y todos profundamente el resultado, pero el análisis pasa por un poco más que eso, un análisis jurídico que tiene que ver con el contexto en que se producen los hechos. Como le explicaba, se produce luego con una turba de personas armadas amenazando, y eso fue grabado, digamos, y salió en la prensa. Ingresa al domicilio en que se encuentra un joven de 18 años con su hermano de 14 y su madre, en definitiva. Intentan ingresar a la casa de habitación, rompiendo los ventanales, y eso hay fotografía en definitiva, y se cometen a sí mismos, ¿no es cierto?, diversos delitos. Si una persona amenaza a otra, ¿no es cierto?, comete el delito de amenaza. Si ingresa a una propiedad en contra de la voluntad de su dueño, comete el delito de violación de morada. Si daña, en definitiva, el lugar, la propiedad ajena, también se llama delito de daño. Entonces, hay 3 delitos: amenaza, violación de morada, daño. Hechos que no han sido investigados. Solamente se está analizando las circunstancias del contexto. Pero yo le puedo preguntar a usted o a cualquier persona cómo reaccionaría si un grupo de personas armadas con fierro ingresa a su domicilio y usted está con su hermano menor y con su madre. ¿Se entiende? Entonces, yo no digo que no sea un hecho típico, que está sancionado por la ley, pero sí digo que el análisis es un poco más profundo. Debe ser el contexto en que se produjo la circunstancia. Entonces, la legítima defensa que nosotros perseguimos dice relación con establecer que hubo una agresión ilegítima, que Javier tuvo que repeler esta agresión y que hubo una necesidad racional del medio empleado, ¿no es cierto?, para repeler esta agresión. La víctima dice que Javier la buscó para agredirla a ella, que había muchas personas en el lugar, pero él la buscó para agredirla directamente a ella. Tampoco es efectivo. De las grabaciones que fueron proporcionadas al tribunal, se advierte que primero la dinámica se produce a través de un grupo de personas que está en la reja perimetral. La fuerza ingresa, rompe los ventanales para poder ingresar a la casa de habitación. En ese momento la familia está refugiada al interior de la cocina. Javier toma el primer elemento que encuentra, que es lamentablemente este cuchillo, que es un cuchillo carnicero. Sale, ¿no es cierto?, a confrontar a estas personas, y con la primera persona que se encuentra es ella. En ese contexto es bien difícil que al haber un grupo de personas armadas exista un solo joven de 18 años que busque a una persona determinada, solamente se encontró con ella. Y ese encuentro tuvo lugar justamente en la casa de habitación, en el ventanal. Hay diversas denuncias de manera posterior por parte de los vecinos, tanto denuncias en contra de Javier, en contra de su padre, en contra de su madre y en contra de su hermano. Y es así como el juicio oral simplificado que va a tener lugar el día jueves, han habido al menos 3 juicios. Y en esos 3 juicios, las personas que entonces fueron denunciadas obtuvieron sentencias absolutorias, en la cual incluso el tribunal condenó al Ministerio Público en costas. Es decir, estimando que ni siquiera tuvo motivo plausible para litigar en contra de ellos, ¿se fija? Lo cierto es que él, es verdad, ha sido blanco de diversas acusaciones, pero la mayoría no son ciertas. Él ha cumplido totalmente con la medida cautelar impuesta por el tribunal. El abogado decía, Tonka, que estas acusaciones no son ciertas, pero saben ustedes que él volvió a agredir a una vecina en enero y que mañana se deberá presentar en un juicio abreviado por agredir a esta vecina. Ahí detengámonos porque, o sea, si él está en este momento esperando el juicio que se desarrolla el jueves y resulta que vuelve a agredir a otra vecina... Claro. Sí. ¿Tienes algún detalle? Claro, de esa agresión tiene que ver también con el origen de la familia de Jacqueline o nada que ver? Mira, nos contaba ayer Jacqueline de esta agresión. Ella nos decía que esta es una vecina de las mismas que había participado cuando ocurre este accidente de Jacqueline, y ella estaba pasando por el lugar y había tenido un altercado con este joven quien estaba cerca de su casa. Esta es una vecina que él conocía, con la que ya había tenido altercados anteriores, y a raíz de esto, él mañana debería ir a tribunales para un juicio simplificado por daños y amenazas. A propósito... Esto debería ser un juicio corto, que la Maca también tiene antecedentes de eso. A propósito, Macarena ha estado con los protagonistas, tú conoces muy bien el caso y tú nos puedes dar una visión distinta también de esto. Así es, mira, yo la verdad que conozco a Jacqueline Obrey, que conversé con ella en marzo de este año. Sé el drama que está viviendo esta familia, porque al comienzo lo veíamos en la imagen. Esto es una familia que son 2 casas que son prácticamente como si estuviesen pareadas dentro de un mismo pasaje, que tiene una sola reja.
reja. ¿Ya? Los conflictos comenzaron por la utilización justamente de la reja, que una familia quiere tener abierta, que la otra cerrada, y así fue una escalada de violencia a tal punto que pasa por este día, digamos, que era el Día de la Madre del año 2016, en que se lanza este gran cenicero de vidrio de la casa de la familia Concha a la familia Obreque, y luego ahí parte toda esta turba y todo este problema que finalmente deriva en este cercenamiento de la mano de Jacqueline Obreque. La verdad que nada justifica, y así como lo expone el abogado, que acá habría legítima defensa. Bueno, serán los jueces quienes decían respecto de eso, pero lo que es absurdo es que una persona queriendo defenderse cuando la agresión además no es necesariamente dentro de la casa, sino que fuera de la casa, además que tampoco es en defensa de la familia. Acá, si es que efectivamente lo que estima el abogado, que acá se estaban defendiendo las dos familias con fierros, con palos, etcétera, habrá que probarlo. La verdad que cercenarle la mano a una persona es una lesión grave, es una mutilación tremenda. Y es un cambio de vida completo y total. Estudiante de obstetricia, Jacqueline, o sea, no puede dormir. Ella contó parte de sus dramas que la van a acompañar hasta el último día de su existencia. Y yo te quiero preguntar una cosa, porque hemos hablado muchas veces de conflictos vecinales y a veces llegan a tal nivel como este, y otros cuando incluso se agarran a balazos y mata a un vecino a otro. O sea, esto, que es de un extremo, se vive en muchas familias. Y pensando en el juicio y pensando que finalmente van a tener que testificar las otras familias, ¿cómo van a decir la verdad? Uno espera que sí, pero si viven con miedo en ese barrio, ¿qué va a pasar en el juicio? Viven con tanto miedo que te voy a decir otra cosa. No solamente está, obviamente, el daño de Jacqueline, que es la hija de esta familia, sino que además ellos tuvieron que cambiarse de casa, naturalmente, porque dentro de las medidas era, por un lado, que este joven, Javier Concha, estuviese preso, ¿no es cierto? O sea, arresto domiciliario, pero además que no se pudiese secar a la víctima. Recordemos que las casas están muy juntas. Pero si él está con arresto domiciliario, ¿cómo además acaba de tener otro problema con otra vecina y también tiene una denuncia por agresión? O sea, entonces, claramente no está cumpliendo el arresto domiciliario. Es que bueno, buen punto, Martín. Hagámonos cargo también de lo que nos comenta en la nota Marilyn Pérez. Finalmente acá, la gran duda es que si este joven está cumpliendo o no con esta medida cautelar, que es este arresto domiciliario. Porque hay muchos vecinos que testifican que no es cierto. Y segundo punto, que es el punto que decía la Tonka, ¿quién quiere ir a testificar este juicio con este nivel de agresión que hemos demostrado esta familia? O sea, ¿qué temor también infunden respecto del resto de los vecinos? Tanto es así que esa casa, finalmente, por ayudar a la familia Obreque, el municipio de Maipú arrendó la casa para un centro de madres que funciona ahí todos los martes, que se juntan a tejer, a coser, a bordar, etcétera. Pero las propias vecinas que asisten a ese centro de madres los días martes sienten mucho miedo por la familia Concha y por todas estas agresiones. ¿Tú te acuerdas cuando entrevistamos a la familia Concha? Hablamos con el papá. Hablamos con el papá. Nosotros hemos seguido este caso desde que comenzó en el programa, y si no me equivoco fue Marilyn o uno de nuestros periodistas que estuvo. Fue Leo, pero ¿te acuerdas que el papá tenía un discurso que realmente era muy impactante? Él era bien agresivo. Era bien agresivo. Él defendía, bueno, a rajatabla, por supuesto, a su hijo, a su familia. No aceptaba ningún... De hecho, ni siquiera aceptaba preguntas. ¿Te acuerdas que nos puso un montón de condiciones y limitaciones para poder incluso conversar con él? Y uno, la verdad que mirándolo de fuera, mirándolo desde lejos, claro, cuesta entender cómo se llega a una escalada así. Siento que lo que tenemos entendido es que ellos jugaban, cuando chicos jugaban afuera de sus casas. Eran amigos. Y son amigos, y finalmente son problemas de vecinos que uno dice, bueno, ¿cómo se llega a eso? Pero también yo creo que aquí influye mucho el carácter de las personas, la facilidad que tienen para establecer relaciones, para solucionar problemas. Aquí, claramente, esto se fue construyendo desde mucho antes. Exacto. Y en eso... Claro, y derivó en esto en una situación completamente inesperada. En ese sentido, hay un punto que yo creo que tiene el abogado, que es un poco el contexto, que el abogado defensor. Aquí hay un tema donde hubo participación de las distintas partes. ¿En qué medida, Maca, ese contexto que plantea el abogado podría de alguna forma quitarle culpabilidad, incluso llegar a absolver a este hombre? ¿Es posible o no? Una sola cosa te quiero decir. O sea, estamos hablando de que lo que cita el abogado sobre la legítima defensa es una exención de responsabilidad. O sea, que este joven quedaría sin responsabilidad. Pero acá no hay una racionalidad en el medio ampliado. Eso es algo muy importante de probar. Un sable que te cercena la mano es muy distinto a que tú tengas un palo o digas una agresión, un garabato. Muy distinto.